Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy vamos a iluminar otra faceta del Parque Nacional Pan de Azúcar. Como ya podrán imaginar, también aquí se desarrolló un importante proceso de industrialización ligado a la minería temprana e internacional de cobre. Veamos hoy día ese eje industrial. Caleta Pan de Azúcar, Las Bombas y Mina Carrizalillo. No hay que olvidar, eso antes era una caleta minera, ¿no? De la mina Carrizalillo, y hay algunos vestigios, ¿no? Asimismo, es importante señalar que el eje conformado por la caleta Pan de Azúcar, la quebrada Pan de Azúcar, el sector de Las Bombas y la mina Carrizalillo posee una extensa y significativa historia industrial. Durante muchos años, la caleta Pan de Azúcar fue un centro industrial estrechamente vinculado a la explotación del cobre de la mina Carrizalillo. Se tiene registro de la existencia de una fundición y de un puerto destinado al embarque del mineral. En este contexto, la quebrada Pan de Azúcar constituyó el eje infraestructural más relevante para el transporte del mineral desde la mina Carrizalillo hasta el borde costero. Existió una línea férrea que conectaba la mina con Las Bombas, donde funcionaba un establecimiento metalúrgico. Sin embargo, no es posible confirmar con certeza la continuidad de esta línea férrea desde Las Bombas hasta la caleta Pan de Azúcar. Bien, de las antiguas instalaciones mineras quedaron un poco más, ¿no? Aquí algunos muros de adobe, muy típico, ¿no? Típica construcción, no es mucho, ¿no? Pero bueno, algo es algo, ¿no? Ahí se nota un patio, algo así, ¿no? Y la típica construcción también. Un texto de Francisco Marcial Aracena, 1884. Pan de Azúcar es un puertecito casi totalmente abandonado por sus moradores. De estos, en la actualidad, 1884 por supuesto, no quedarán más de un centenar, y esto muy escasamente. Cuenta con un bonito establecimiento de fundición, con 3 hornos de reverbero. Sistema antiguo, pero paralizado al poco tiempo después de su inauguración. La vía crucis en este sentido ya va siendo larga. 8 o 10 establecimientos paralizados totalmente y algunos otros que dan apenas señales de vida. Y si aún la tienen, pueden considerarse únicamente como ficticia. Aracena, 1884. En la actualidad, en la caleta Pan de Azúcar aún llaman la atención las sólidas bases de antiguas viviendas y algunos muros de adobe, elementos característicos de la arquitectura asociada a asentamientos industriales.
Además, el embarque del producto, en este caso el cobre, constituía una etapa clave tanto del proceso productivo como de la exportación. Por esta razón, en la caleta no solamente se encontraban los trabajadores, sino también un número significativo de personal administrativo y funcionarios de aduana. Bien, aquí una aguada, igual interesante, bien hecho todo, ¿no? Vamos a ver. Quinchihue, ¿no? Ya, aquí está la historia, ¿no? También la compañía inglesa, ¿no? El sector de Aguada Quinchihue se ubica a una altitud aproximada de 330 metros sobre el nivel del mar. Históricamente fue un lugar de mantención y descanso para las tropas de mulas que descendían desde Carrizalillo Las Bombas hacia el puerto de Pan de Azúcar. La distancia a las bombas es de 14 kilómetros, mientras que el puerto de Pan de Azúcar es de 18 kilómetros. Es necesario imaginar que recorrer este trayecto con carros en torno a 1880 no era una tarea menor. Aquí el desierto es verdaderamente desierto. La tecnología de los carros era muy básica y el entorno extremadamente hostil. No solo se transportaba el mineral, también era indispensable llevar agua y alimentos, tanto para las personas como para los animales de carga. Existen algunas fotografías de estas tropas que muestran caravanas compuestas por 10 o más carros simples acompañados de personal de apoyo. A mayor cantidad de carros aumentaba también la probabilidad de accidentes o desperfectos. Por ello, el transporte terrestre en carros distaba mucho de ser una solución óptima o eficiente. En este caso particular, el camino hacia el puerto presentaba una pendiente descendente para los carros cargados de mineral, lo que facilitaba en parte el trayecto. Claro, se nota mucho, era un albergue, ¿no? De la mina Carrizalillo hacia el puerto Pan de Azúcar, ¿no? Sin embargo, el ascenso no era menos complejo. En la subida se transportaban alimentos, víveres en general, herramientas y maquinarias destinadas tanto a la planta de purificación como a la mina. En este contexto, Quinchihue funcionaba como una típica estación de descanso, probablemente equipada con un albergue para pernoctar y servicios básicos de alimentación y mantención de equipos. En este lugar se puede confirmar, además, la existencia de un herrero encargado de realizar las reparaciones más necesarias en los equipos de transporte. Bien, aquí está la otra entrada al Parque Pan de Azúcar. La otra entrada significa aquí estoy en kilómetro 1031 de la Panamericana, es decir, algunos 60 kilómetros, yo creo, 50, 60 kilómetros de distancia a Chañaral hay uno saldrá. Claro, es la entrada desde Antofagasta y Taltal, ¿no? El sector se llama Las Bombas. Las Bombas, aparte de todo, era por mucho tiempo una estación del ferrocarril aquí, de la mina Carrizalillo hacia bajo Pan de Azúcar, ¿no? Y claro, una planta, ¿no? Y histórica también, pero todavía hay actividades acá, ¿no? Como se nota eso, ¿no? La posada también y algunos árboles, ¿no? Bien, y aquí la entrada para mostrarlo de la Panamericana. La Panamericana considerablemente tiene menos tráfico acá, eso sí, ¿no? No estamos como La Serena, Santiago, algo así. El tráfico considerablemente menor, ¿no? Pero igual vamos a tener cuidado. Y aquí también los últimos rastros de los aluviones, ¿no? Claro, los aluviones 2015-2017 afectaron muy fuerte este sector. Bien, aquí en Las Bombas
de nuevo, ¿no? Un poco más allá, entre antiguos basura y hay algunas casitas antiguas. Vamos a ver, ¿no? A los 40 yo creo, directamente donde la posada Bombas, ¿no? Algunos galpones todavía se ve, un sector bien importante, bueno, no se ve bonito, ¿no? Poco basura, eso sí. Los baños, no sé. Bueno, ya abandonado, en gran parte construcción bien particular. El fondo extraño que no hay uso para eso, ¿no? Últimos postes de luz. Hasta con un jardín. Ahí donde Bombas bien, ahí en Bombas realmente un gran sector, ¿no? Gran sector de plantas, ¿no? Bien, ahora ahí en el sector Bombas, donde terminó la línea, una planta antigua, no sé si cómo se puede ahí entrar, si puede o no se puede, vamos a ver, ¿no? Más encima plantas no son siempre agradables, por eso vamos hasta ahí nomás, ¿no? Se ve bien abandonado, pero nunca falta ahí o allá un cuidador. Típica planta, no sé, años 40, ¿no? No vamos a que no se enojan. Bien grande todo el recinto y también bien, digamos, afectado, contaminado o afectado. Ahí se ve la otra planta, ¿no? Bien, amigos de GeoVirtual 2.cl, aquí estoy, ¿no?
uno de los pocos ferrocarriles, líneas férreas históricas que me faltan, y claro que tiene hasta un contexto con el Parque Pan de Azúcar, ¿no? Es la línea Carrizalillo, Mina Carrizalillo, Las Bombas. Esta línea está bastante, digamos, particular, porque no bien documentado, y hasta hay fuentes que lo indican que desde Las Bombas también bajó hacia Pan de Azúcar, hasta la Caleta. Eso no se puede verificar tanto, ¿no? Pero vamos a ver la línea primero acá. Estoy entre Bombas y Carrizalillo, y ahí la mina Carrizalillo, la quebrada Carrizalillo, ahí en el norte de la región, y ahí se ve pero la perfecta línea, el trazado de la línea, porque más abajo ya se ve como alterado, trasmío, ¿no? Y al otro lado también, ¿no? Mucho mejor, muy bien se ve acá, ¿no? Y hasta una construcción como una pequeña estación o algo así, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Ahí está la antigua, no sé, estación. Mira, hasta vidrio, hay una botella. Muy antiguo, sí, bueno, ¿no? Y claro, algo de, ya, casi un poco como acumulado ahí, ¿no? Ferrocarril Las Bombas. Pero ¿qué informaciones existe de la línea? La línea tenía una longitud de 20 kilómetros. Su construcción data antes del año 1877. Según Espinosa, 1895 era una línea de sangre, entonces carros tirados por caballos. La trocha es desconocida, pero era de trocha estrecha de acuerdo de las huellas en terreno. En 1903, Junge ya reporta que la línea se encuentra paralizada. En muchas cartas y textos de la época, la línea figura entre Mina Carrizalillo a Las Bombas, así en las publicaciones de Kunz, Junge y Espinosa. Algunos pocos autores, como Pisis, Reclus y Andrés, visualizan la línea en sus cartas hasta la Caleta Pan de Azúcar. Ahí está la línea férrea Mina Carrizalillo hacia Las Bombas, ¿no? Aquí estoy mirando a Carrizalillo, ¿no? Y claro, algunas instalaciones relacionadas. Se ve muy bien los durmientes, ¿no? Y claro, eran un par de kilómetros. La documentación de esta línea no es muy buena. Hasta costó para ver en literatura su existencia, pero claro, aquí está claro, en terreno existió la línea. Como en esta época era único medio de transporte eficiente, no había otro, ¿no? Ahí tenemos algo interesante, ¿no? Está claro, bonito. Bien, aquí otro sector donde línea férrea, mejor dicho, de la antigua Mina Carrizalillo hacia Las Bombas, ¿no? Se ve muy bien ahí la trinchera que hicieron, muy bonito, ya está pegado con harina, ¿no? Con eólico, ¿no? Pero derechito hacia abajo, ¿no? Y ahí va a la mina, y claro, al fondo ya se ve la mina Carrizalillo, ¿no? Y también para esta época un gran apoyo, ¿no? Un gran apoyo de la
del transporte. La mina Carrizalillo, según Aracena, 1884, se habilitó en el año 1855. Después la mina fue adquirida por empresarios ingleses Sampson Waters, Edward Miller y Robert Walker, Hugo Jenkel y Juan Ford. Era una de las minas más grandes del sector.